Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga, que el Señor siga iluminando sus caminos, que el Señor siga siempre haciendo la obra maravillosa en sus vidas. Hoy en nuestras asambleas que hacemos en nuestra comunidad Shekinah tenemos un tema muy bonito, porque nos han pedido curiosamente como que hagamos un seminario para jóvenes. Los seminarios que tenemos en las redes sociales, los seminarios que hacemos por WhatsApp, es un seminario maravilloso de restauración familiar que se llama Matrimonios con Identidad y Dignidad, y otro seminario que se llama SOS Matrimonios, que es más para matrimonios que están en crisis, en situaciones difíciles. Pero curiosamente ya hace un buen tiempo nos han venido pidiendo que por favor hagamos un seminario con temáticas específicas para jóvenes, porque a veces los jóvenes pasan muchas necesidades de soledad, de angustia, de desespero. Últimamente, por ejemplo, se está dando mucho la ideología de género, jóvenes que fácilmente pierden su rumbo frente a su rol sexual y presentan problemas de identidad sexual frente a su género mismo, dificultades con los videojuegos, con las adicciones, en especial a los juegos, también a las drogas. Entonces ha sido de verdad una constante que nos han pedido para que trabajemos con jóvenes, haciendo no solamente intervención, sino también un seminario que les ayude a ellos a comprender bastantes situaciones que se están dando. Entonces vamos a tener varios, en diferentes momentos, pues varios charlas dirigidas pues más para jóvenes, pero también que le dará mucha claridad y mucha luz también a los padres para que sepan cómo ir abordando esas situaciones. Y antes de hacer la oración, yo quisiera invitarlos a todos ustedes a que en nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como Rafael Aníbal Cortés, busquen un tema que es bien bonito de cómo hacer que nuestros hijos no sean delincuentes. Nosotros trabajamos por más de 20 años con los religiosos terciarios capuchinos, mi esposa y yo. Trabajamos en correccionales de jóvenes, donde ellos estaban allí privados de su libertad, y tuvimos el gusto de entrevistar a chicas privadas de su libertad. Hicimos programas de radio muy bonitos, y incluso el programa de radio se llamaba Privadas de la Libertad, más de la Felicidad. Y una de las temáticas que trabajamos con ellas, nos reuníamos en las noches y hacíamos radio. Y varias chicas, unas 4 o 5 chicas, nos reuníamos con ellas, y ellas nos decían cómo
qué era lo que pasaba al interior de las familias para que los chicos se volvieran rebeldes y fácilmente llegaran a la droga o llegaran a la delincuencia. Entonces, allí usted lo puede encontrar en YouTube con testimonios, unos testimonios muy bonitos de Rafael Aníbal Cortés, y van a saber bastantes cosas de las que obtuvimos cuando trabajamos con los terciarios capuchinos en las cárceles de menores. Entonces hoy vamos a tener un tema maravilloso, que el Señor nos inspire, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos ponga sus palabras en nuestra boca para que podamos hablar con sabiduría, para que podamos hablar con conocimiento no humano, sino que ese conocimiento espiritual que solamente viene bajo la luz de la palabra y con la presencia del Espíritu Santo. Por eso empezamos este momento invocando la Santísima Trinidad, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, hoy venimos ante tu presencia para que tú permitas que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, guíe nuestros labios y podamos hablar en plenitud frente a situaciones que a veces se presentan tan difíciles en nuestras vidas, en especial con nuestros hijos, en especial con nuestros jóvenes, porque a veces ellos no tienen, realmente a veces andan en una oscuridad o en una incertidumbre frente a muchas situaciones que presentan. Y queremos hoy que por favor a través de nuestros labios hables tú, Papito Dios, a través de tu espíritu de amor, para que llegue a los corazones de los jóvenes que a veces no tienen un rumbo específico y a veces no saben qué hacer con sus vidas mismas, con sus familias, con su horizonte, con su futuro. Y queremos hoy realmente hablarles al corazón, pero necesitamos que tú, Papito Dios del cielo, permita la presencia del Espíritu Santo, que Él sea el que hable a través de nosotros. Majestad divina, eres bienvenido a este momento. Te colocamos a cada persona que va a estar escuchando este programa. Te colocamos para que seas tú el que le hables a los corazones, para que tú les des ese aliento, para que tú des esa convicción de pecado, para si estamos cometiendo algo impropio, indebido como adultos o como jóvenes en algunos casos, que podamos enderezar la senda y empezar a llegar a tus caminos. Majestad divina, tú estás aquí con nosotros. Invocamos tu presencia, te entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, todo lo que somos, lo doblegamos a tu presencia, Majestad, para que tú nos guíes y nos regales de la gracia, Majestad divina, que le diste a nuestra Madre del Cielo, y así podamos estar siempre en ese Shekinah, en esa presencia viva de Dios, nuestro Padre, para que podamos comportarnos como realmente debemos comportarnos, a imagen y semejanza de nuestro Padre, a imagen y semejanza tuya, para que podamos ser coherentes con las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos puso cuando Él estuvo aquí en la tierra con nosotros, en cuerpo. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar este momento hablando precisamente de algo que es bien bonito y que a veces nos causa mucha dificultad, y es hablar del comportamiento de nuestros hijos. El comportamiento que a veces tienen los jóvenes, que a veces ellos no saben qué hacer con su comportamiento, con sus vidas, con su familia. A veces ellos asumen actitudes fuertes y no saben por qué. Y hay un comportamiento, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos allí en las correccionales, Moni, y era el comportamiento propio de los jóvenes, un comportamiento disruptivo, o sea, que iban en contra de lo planteado por la sociedad, y ellos generalmente pues siempre se comportaban agresivos, iban en contra de la norma, eran violentos incluso con sus propios familiares, en especial con la figura paterna, y ellos de por sí no les importaba nada. Entonces el hecho de consumir droga, de consumir alcohol, tener fuertes problemas con los familiares. Inclusive nosotros hacemos parte de una fundación, tenemos una fundación que se llama Semillas de Bendición, y tuvimos un contrato con el Estado, con la institución aquí en Colombia que se llama ICBF, y por buen tiempo, por buenos años, atendimos jóvenes que venían de
problemas de abuso, maltrato, abandono, y que estaban en condición de poder ser de pronto de adoptabilidad, pero se veía bastantes comportamientos fuertes y sobre todo frente a la parte sexual. También se veía homosexualidad, lesbianismo, o sea, una desfiguración completa de los valores. Bastantes antivalores presentaban los jóvenes, y todo eso porque había una raíz de fondo, Moniquita. O sea, esa experiencia que tuvimos con jóvenes fue muy fuerte, y uno encontraba un común denominador en ellos, y era una desesperanza, ¿no es cierto, mi amor? Donde varios de ellos, pues varios, no varios, muchos, habían intentado quitarse la vida, porque había una desesperanza, no había sentido de vida en ellos, porque no sentían realmente que valía la pena vivir. Entonces fueron unos momentos muy fuertes que vivenciamos en las instituciones, como les compartía por más de 20 años. Inclusive hay un testimonio que me gustaría que ustedes escucharan también, que se llama el testimonio de Charlotte. Así lo encuentran en YouTube, Rafael Aníbal Cortés. Es un testimonio maravilloso de una chica que consume droga, ejerció la prostitución, y ella le pide perdón a sus papás por su comportamiento. Pero cuando uno ve en el trasfondo del comportamiento de la chica, uno ve una cantidad de cosas que es lo que queremos compartir. Incluso también, o sea, mejor dicho, les vamos a referir muchos testimonios de Yanira López. Testimonio de Yanira López y su hermano, que se llama Alexander. Es un testimonio fuertísimo. Chicos que vivenciaron calle, prostitución, drogadicción, satanismo, y debido a una raíz fuerte, que es lo que hemos visto nosotros en el comportamiento de los jóvenes. Entonces, Moniquita, ¿qué te parece el tema que tenemos en este momento? Pues espectacular, Rafa, porque precisamente el día de hoy en Efesios 6, versículo 1 habla de precisamente los hijos, ¿no? Pero quiero compartirles el texto que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Imagínate la situación. Y otra que se encuentra en Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino correcto, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces, es impresionante lo que la palabra de Dios nos dice. Nos dice básicamente que el comportamiento de los niños, de nuestros hijos, surge desde nosotros mismos y lo que nosotros instruimos a nuestros hijos. La palabra de hoy en Efesios 6:1 hablaba de que los hijos obedezcan a los padres en el Señor. Y precisamente el comentario que yo hacía ahí en el WhatsApp era precisamente de si nosotros obedecimos a nuestros padres, nosotros hemos ganado un respaldo de parte de Dios para nosotros en cuanto a autoridad. Pero para que nosotros obedezcamos a nuestros padres implica una acción de formación de parte de los padres hacia los hijos. Y eso es lo que en este momento en la educación mundial se está dando, y esto de la ideología de género está patrocinando la falta de formación hacia los hijos, o sea, no corregirlos, no instruirlos, no indicarles, no señalarles el camino. Y de aquí la palabra de Dios es clara, o sea, hay unas palabras, o sea, están los mandatos de Dios, está la palabra de Dios, la cual hay que inculcársela a los hijos en todas partes, en la mañana, en la noche, en todo tiempo, y es lo que menos queremos hacer en casa. Nos da vergüenza, nos da pereza, estamos tan cansados, tenemos tantos oficios, qué sé yo, tareas que hacer,
y resulta que dejamos lo más importante, que es instruir a nuestros hijos, formarlos para que ellos de verdad en su corazón tengan una verdadera enseñanza correcta, una enseñanza que les ayude en el camino que no es tan sencillo. Cuando nosotros hablábamos con nuestros chicos en las instituciones, una de las constantes que yo percibía en los chicos, porque yo les preguntaba, ¿y tú por qué llegaste a hacer eso? Y porque mi papá no me ponía cuidado, porque mi mamá no me dejaba hacer lo que yo quisiera, a mí no me dijeron. Muchas veces decían eso, pues a mí me dejaban hacer todo. Básicamente yo aprendí fue con el amiguito de la calle. O sea, mire cómo se muestra ahí en esos comentarios, que fueron miles de jóvenes, porque fueron 20 años, mi esposo un poco más. Pero si nosotros vemos el volumen de muchachos que pasaban por nosotros, promedio por profesional, eran más de 1.300, más de 1.500 jóvenes al año que atendíamos. Y la constante era esa. La constante es: mi papá o mi mamá no me corregían, me dejaban hacer lo que querían, no me enseñaban, yo aprendí fue en la calle. Y la forma de corregir en un momento determinado que se portaran mal era maltrato, los golpes, las malas. Entonces, miremos que Dios nos enseña en todas las áreas como familia lo que tenemos que hacer. Y ahorita el déficit grande que nuestros chicos tienen, nuestros jóvenes tienen, es la ausencia paterna. Decimos que tenemos padre, mi hija lo dice en su testimonio, y la verdad es que si uno se pone a revisar más claramente la vida de uno tuvo padres, pero fueron padres ausentes. Padres que estuvieron para el castigo, padres que estuvieron para el golpe, padres que estuvieron para la mala palabra, pero no padres que estuvieron para el cariño, para la corrección, para la enseñanza correcta, para la formación en valores. Esos padres no estuvieron. O sea, ahí somos generaciones de huérfanos, y desafortunadamente nuestros chicos, nuestra juventud actual, por eso es que tiene una situación tan seria de falta de sentido de vida. O sea, ellos dicen, ¿para qué vivo? ¿Para qué quiero vivir? O sea, ¿qué voy a encontrar en esta vida si lo que veo es golpes, es maltrato, es malas palabras, es ausencias, es soledades, es no acompañamiento, en fin? O sea, ellos dicen, ¿para qué voy a vivir? O sea, me voy a encontrar con otras personas que están en las mismas condiciones, porque eso es lo que encuentran los chicos que van a consumir, jóvenes que están en las mismas condiciones de soledad, de angustia, de desesperación, porque están solos, porque no les orientan, porque los maltratan, etcétera, etcétera. O chicos que ya están pensando en el suicidio, entonces por eso es que se van contagiando el uno con el otro de las depresiones, de los suicidios, etcétera. O sea, miremos que nuestros jóvenes en este momento están sufriendo un problema serio de falta de paternidad, o sea, de los padres. Los padres no están presentes. Eso lo vivimos, lo tuvimos que confrontar nosotros como padres, Rafa y yo lo tuvimos que confrontar, precisamente por las condiciones en que estaban nuestros hijos, y podemos decir es un problema serio, y es un problema, ¿por qué? Porque la palabra claramente, y mire Rafa, a mí lo que me asombra es desde los primeros libros de la Biblia nos está hablando de la necesidad de instruir a nuestros hijos, de formarlos, de acompañarles, de hablarles de cosas importantes en cuanto a valores, en cuanto a mandatos de la vida, a hacer las cosas correctamente, a mostrarles quiénes son ellos, hacia dónde se deben dirigir, a quién tienen que mirar, etcétera. Eso lo están empezando desde los primeros libros de la Biblia, y no le tenemos en cuenta la palabra de Dios. Entonces, cuando no tenemos a Dios empezando desde la misma pareja, pues es lógico, eso no lo vamos a hacer con los hijos. Bueno, tenemos una crisis
juvenil, Rafa, ¿o no? Sí, y en este momento sí, mucho más fuerte, porque estamos en los últimos tiempos. Eso implica que estamos en la era del Espíritu Santo y en la era de la Virgen María. Y por tanto el mal está en plena revolución. Está haciendo de las suyas de una manera violenta, en especial con la juventud. Veíamos, por ejemplo, cuando estábamos en nuestra gira en México, estábamos en unas charlas precisamente en Hermosillo, y curiosamente terminamos la charla y estaban las chicas allí en desorden, salían inclusive algunas de ellas medio desnudas y haciendo algarabía, gritando cosas fuertes, y hemos visto como en algunos países nuestros de Latinoamérica, como en Argentina por ejemplo, las chicas hacen representaciones teatrales abominables, y han sacado en Chile por ejemplo de las iglesias a nuestros sacerdotes, han quemado en México las puertas también de las iglesias. Bueno, han hecho una cantidad de cosas en toda Latinoamérica, no son solamente esos países, sino también todos los nuestros, como Colombia, Centroamérica, todos. Entonces ha sido bien fuerte el ataque que ha habido contra los jóvenes. ¿Y por qué? Porque ellos han perdido su horizonte, bien como dice la palabra, porque no ha habido una enseñanza, una formación hacia nuestros hijos. Incluso todo lo que comparte Mónica, que bastante jóvenes pasaron por nuestros consultorios, por nuestra orientación, bastantes. Imagínense ustedes, 25 años en mi caso, más o menos 20 el de Mónica. Y todo lo que ellos nos muestran casi siempre es la misma realidad. Incluso muchos de ellos abusados, en especial las chicas abusadas sexualmente, porque la chica en la calle sufre mucho más que el muchacho, y las chicas son más abandonadas emocionalmente que los jóvenes, y las mujeres pasan situaciones muy complejas. Curiosamente las chicas son las que más fácilmente salen adelante, ¿verdad, Moni? Más que los jóvenes, ¿no? O sea, la mujer tiene una capacidad resiliente impresionante, o sea, que se sobrepone a la dificultad más fácilmente que el hombre. ¿Y por qué? Yo creo que es por la condición de ser mujer, en la medida que, por la condición de ser madre, perdón, porque hay una conexión con Dios preciosa de la mujer hacia Dios, porque a través de la mujer viene la vida, o sea que la mujer es la manifestación del amor de Dios en la vida, y el mal sabe hacer de las suyas, en especial hacia la mujer, y le hace un daño impresionante, en especial a las mujeres en las casas, es impresionante. Entonces, chicas abusadas, chicos abusados, de igual manera también ese abandono, como tú decías, de los padres, el maltrato, porque la forma de maltrato son varias, ¿no? El maltrato no solamente lo físico, el maltrato con palabras, lo psicológico, el maltrato con el enrostrar constantemente, hacer sentir culpable a los hijos, el abandono emocional, físico, ver peleas, ver abusos también por parte de los papás, ver infidelidad, ver incluso conductas demasiado groseras en la casa, en tanto en palabra como en actitudes, la sexualidad también desbordada, ver incluso, Moni, el hecho de ver situaciones como homicidios al interior, ¿no? O sea, cosas fuertes, llevarlos al consumo, o sea, unas cosas impresionantes, o sea, tantas cosas que demandan y demuestran que realmente la problemática es familiar, más que cualquier otra cosa, más que una sociedad decadente, una sociedad fuerte. No, eso no es la sociedad. Que el país, no, que el país está vuelto nada, no es el país. O sea, por ejemplo, nosotros vivimos actualmente pues la situación con Venezuela, ¿no? No todos los venezolanos tienen dificultades, pues económicas sí las tienen, casi, por no decir todos, pero realmente más que la situación financiera es la situación de los valores, porque nosotros hemos conocido también personas venezolanas con unos valores y unos principios bien fuertes, bien cimentados. Entonces, ¿quién hace que nuestros hijos estén mal? O ustedes jóvenes que están escuchando este programa, pues básicamente la familia. Entonces, eso ha sido una constante y una frecuencia frente a eso mismo. Inclusive dentro del seminario nosotros hablamos con Sara. Hay un testimonio allí en el seminario nuestro de identidad, que es el testimonio de Sara con Z. Lo encuentran allí en YouTube. Es un testimonio fuertísimo donde la chica se vuelve sicaria,
y más de 5 o 6 homicidios precisamente desde los 16 años por tratar de buscar el afecto y el amor de su mamá. Y su mamá lo que hacía era rechazarla, maltratarla. ¿Por qué? Porque su papá la maltrataba a su mamá. Y entonces, ¿qué hizo ella cuando nació, cuando quedó en embarazo? La niña se parecía muchísimo al papá. ¿Y qué hacía ella? Pues la maltrataba, porque psicológicamente lo que estaba tratando era rechazar al papá, y lo que hacía era rechazar a la niña. Y eso hizo que ella realmente tuviera un comportamiento tan fuerte que llegó a cometer homicidios gravísimos. Entonces, fíjense cómo la influencia de la familia es determinante en el comportamiento de los hijos, Moni. Y nuestra hija pues da testimonio claro de ello, que también lo encuentran en YouTube, testimonio de Dayani Cortés. Un testimonio muy fuerte, y últimamente pues subimos uno que nos hicieron en Telesur, allí en Campeche, bien bonito frente a eso. Mira, Rafa, que como es de fundamental que nosotros, o sea, eso lo hablo tanto para los padres que tienen niños pequeños, como para los jóvenes que están escuchando. Porque pues los padres están hablando de qué hacemos nosotros con los jóvenes actualmente, qué podemos hacer, todo el asunto. O sea, ahí viene una crisis importante de la familia y demás. O sea, yo miro que hay algo. Para esos padres que tienen esos chicos jóvenes, ya lo que tienen que hacer ya es una situación de parte de ellos, de cambios de actitud de ellos. Pero para uno cambiar actitudes como padres en la autoridad, tiene que revisar su juventud, tiene que revisar precisamente toda la situación que vivenciaron como hijos específicamente, y todo eso que quedó guardado en su corazón, al poderlo trabajar en el plano espiritual, poder perdonar y poder restaurarse, el Señor puede conceder esa autoridad que se requiere como padre para poder corregir a estos jóvenes que están en dificultad. Si tú tienes hijos pequeños, estás a tiempo de empezar a hacer un trabajo bastante fuerte frente a toda esa vida de infancia, Rafa, porque uno dice, no, yo ya fui a un retiro, fue a un encuentro, de pronto algún fin de semana donde yo me encontré en alguna actividad espiritual importante y sané mis heridas, y no es así. O sea, nosotros tomamos la vida espiritual de una forma como muy olímpica. O sea, voy, nado un ratito y ya me salí de la piscina, un momento muy agradable, muy genial, me la pasé muy rico y sigo mi vida normal. Y eso no es Dios. Dios es alguien que requiere que nosotros estemos todo el tiempo sumergidos en su presencia. ¿Por qué? Porque resulta que, imagínate, todos los años de vida que tú tienes de vida son años que llevas acumulando una cantidad de experiencias. Muchísimas de ellas no las recuerdas, pero acordémonos que la palabra nos dice que todo lo de nuestra vida está escrito, hasta una coma está escrito, o sea, todo. Eso significa que eso está en la memoria de Dios. Eso está en la memoria de nuestro Padre Eterno. Y por tal razón nosotros tenemos que hacer un ejercicio constante y continuo donde podamos estar revisando lo que pasó con nuestra vida en la relación con nuestros padres. ¿Por qué lo digo? Porque cualquier situación que tú guardes con relación a tus padres, eso lo estás proyectando hacia tus hijos. Entonces puedes fácilmente encontrarte con algo, que eres una persona que de pronto tu mamá te aceptaba, pero tu papá te rechazó. A raíz de eso, pues se dieron algunos conflictos de pareja, donde tu mamá trataba de protegerte, tu papá no te protegía, al contrario te maltrataba. Eso siendo tú muy pequeño, no lo recuerdas, o sea, siendo bebé no lo recuerdas. Pero eso va quedando guardado en tu corazón. De pronto más adelante la actitud de tu papá por alguna X, Y, Z razón cambió, o bueno, simplemente se fue. Pero lo que ya guardaste en tu corazón está ahí. Y eso hace que tú tomes unas actitudes particulares con tus hijos, que a muchas veces hasta te preguntarás, ¿por qué yo reacciono así? O puede ser que no con todos tus hijos, sino con algunos de ellos, especialmente puede ser con aquellos que se parecen a la figura paterna. Y entonces, ¿qué es lo que sucede?
tú reaccionas mal con esa persona, con ese hijo se siente, que no es apreciado, que es rechazado, que no tiene significado en la casa. Entonces el chico que tiene problemas, el chico que tiene dificultades, entonces mientras más dificultades tiene, más molestias tú vas a sentir hacia él, y entonces tú de alguna forma te preguntas muy allá, porque uno de cualquier forma sí se pregunta, ¿por qué yo estoy reaccionando así con mi hijo? Y a veces la clave es en tu infancia. Por eso es necesario que tú te des la oportunidad de cambiar. Cuando ya son adultos, o sea, ya son mayores de edad, es muy difícil que tú quieras influenciar en él. ¿Por qué? Porque él ya toma sus decisiones. Yo ya soy grande, yo ya me mando. Entonces, la única forma de poder influenciar en ese hijo es en tu cambio de actitud. No hay más. Y orar por ese hijo. No hay otra forma. Llegará el momento en que el Señor de pronto te dará la oportunidad para hablar con ese hijo. Lo importante es que estés realmente, que hayas podido realmente trabajar tu corazón para tener las palabras de sabiduría para hablarle. Por eso, cuando ya está ese joven, ya es un adulto, ya es mayor de edad, mayor cosa tú no podrás hacer. Lo que tú podrás hacer es en ti. Cuando tus niños están pequeños y todavía dependen de ti, todavía tú los puedes mandar, orientar, corregir, etcétera, pues con mayores veras tienes que trabajar rápidamente por eso, para que tu actitud no desvíe a tus hijos. Y al joven que está escuchando, que ya te estás dando cuenta de dónde viene posiblemente tu dificultad, pues es necesario que tú empieces a trabajar tu relación con tus papás, porque ya son tus decisiones. Ya tienes tú que empezar a mirar que si tú sigues por el camino que vienes, no solamente tú vas a sufrir, sino que en esos corre, como he conocido tantos jóvenes y tantas chicas, precisamente en esos corres quedan en embarazo a muy temprana edad. Y desafortunadamente esa historia de vida que tanto detestas, que tanto quieres rechazar y que dices yo eso no lo voy a volver a repetir, terminarás repitiéndolo si no lo trabajas en tu corazón. Eso es lo que yo muchísimas veces vi con los jóvenes. Y desafortunadamente eso se ve a diario con las personas, porque desafortunadamente nosotros no damos sino de lo que tenemos en el corazón. Entonces, si tú recibiste maltrato, pues lo más seguro es que serás maltratante. Si fuiste hijo de un padre abandónico, pues terminarás abandonando a tus hijos. Si eres hijo de padres separados, es muy factible que repita la historia. Así actualmente digas, estoy tremendamente enamorado, no me voy a separar, pero tendrás motivos facilitos para separarte. ¿Por qué? Porque el ejemplo fue que una familia no se trabaja, no se construye, no se edifica, sino cuando hay dificultad hay que salir corriendo. Eso fue lo que te enseñaron. O sea que se convierte en una cadena de maltrato. Y ahí es donde vienen las maldiciones generacionales, lo que se habla de maldiciones generacionales. Entonces se reproduce lo que nosotros vivenciamos. Pero Mónica está diciendo muy claramente que sí es la actitud nuestra la que cambia. Bueno, realmente sí es importante, nosotros como testimonio mostramos que nuestros hijos entraron en problemas de alcoholismo, problemas de depresión, problemas de anorexia, problemas de intentos de suicidio, porque nosotros no damos el testimonio. Luz en la calle y oscuridad en la casa. Obvio que nuestros comportamientos no son fáciles, o sea, nosotros somos de un temperamento fuerte y de verdad tenemos constantemente que estarnos mediando. A veces se nos sale pues ese dragón que está en el fondo, pero realmente siempre la palabra de Dios es la que nos mantiene. O sea, si realmente, yo siempre lo he dicho, si no fuera por Dios en nuestras vidas, nosotros nos hubiéramos separado, hubiésemos buscado la nulidad, porque perfectamente por la inmadurez emocional de mi esposa, por su inmadurez emocional. ¿Qué pasó, no? Menos mal que lo conocen, ¿no? Ya hubiera buscado la nulidad y me la hubieran dado. Y yo hubiera buscado a otra mujer, en especial. Yo ya hubiera buscado el reemplazo de mi esposa.
Para reemplazo me tenías frecuentemente, ya dejaste de hacerlo. Entonces, ya hubiéramos encontrado, de verdad, por mi madurez emocional, ya perfectamente hubiese buscado la nulidad. Y perfectamente Mónica lo hubiera encontrado. O sea, porque los argumentos para todo hubiese dado una perfecta nulidad de nuestro matrimonio. Pero bendito sea mi Dios, mi esposa perseveró. Y lo que ella lo dice con autoridad. Porque sí, el cambio de actitud es rotundo frente al cambio de los hijos. Mi hija también lo dice a viva voz. Lo dice a viva voz mi hija, mi hija, frente al hecho mismo de decir, yo estaba fallando, pero porque vi que mis papás estaban mal, porque ellos predicaban, ellos hablaban, ellos iban a Eucaristías, ellos iban a encuentros, iban a retiros, pero ¿qué hacían? Hablaban muy lindo para afuera, un comportamiento, pero dentro de la casa era una pelea constante como perros y gatos. Entonces, hasta que realmente Dios no entró en la vida de ellos y ellos empezaron a comportarse de una manera coherente, mi vida cambió porque yo los vi a ellos cambiar. Y ya va a dar realmente la herramienta. El cambio de los padres genera el cambio de los hijos. Pero cuando los padres no cambian, Moni, porque también esto es para los hijos, es otra diferente, porque no podemos estar viviendo simplemente con el lastre de esa situación de mis papás. Si mis papás no cambian, pues a mí me tocó cambiar. O sea, es mi vida, yo soy el que tengo que cambiarla. Yo no voy a vivir entonces amargado, atormentado, porque mi papá es un alcohólico, mi papá es un mujeriego, porque mi mamá tiene otros hombres en su vida, porque lo que sea, X y Y, lo que sea. O sea, yo no voy a estar viviendo de amarguras y resentimientos, sino que empezar a generar un cambio en mi vida. Y ese cambio se da básicamente cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, jóvenes, si están escuchando, a buscar de Dios con alma, vida y corazón, a buscar de Dios desde lo más profundo del ser, porque no solamente es simplemente por un momento voy a un retiro espiritual y con el retiro espiritual ya es suficiente. Creo que muchas personas nos han dado testimonios muy bonitos. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Mónica, una chica que ya casada, ejerce el lesbianismo por muchos años, pero empieza ya a conocer de Dios y ella creía que no cambiaba su vida. Ella creía que así era su vida, una vida de promiscuidad, una vida de bastante conflicto a nivel de alcoholismo, droga, todo ese desorden que se genera a través de todos esos problemas, pero realmente ella comprende que la presencia de Dios es fundamental en su vida y ahora pues da testimonio del amor de Dios y está en un cambio de actitud completo. Que si cambiaron los papás es lo de menos, que si no cambiaron es lo de menos. Es que aquí lo importante es que yo tome esa decisión de realmente ser diferente en mi vida, porque ahí es donde se cambian las cosas. Por eso siempre hablamos de Primera de Pedro capítulo 3, ¿no? Que el testimonio nuestro es el que cambia, el testimonio nuestro es el que modifica. Mónica hablaba de dos cosas importantes, una cuando tenemos hijos pequeños y otra cuando nuestros hijos ya son grandes. Ya nuestros hijos ya no son a punta de gritos como van a cambiar cuando ya son grandes. No es a punta de maltrato ni manipulaciones, no es a punta de tratar de seducirlos simplemente con un pequeño regalo. Eso no, ellos cambian es con el cambio de actitud nuestro. Cuando ellos ven un testimonio nuestro, cuando ya tenemos esa autoridad que nos la da el Señor, cuando tenemos esa dignidad, y es allí cuando se empieza ya a cambiar, cuando se empieza a ser diferente. Mira, Rafa, que en Hebreos 12, versículo 11 nos dice lo siguiente: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y a mí me parece tan interesante esto porque definitivamente, ahorita con todas las teorías modernas de educación que uno dice, Dios mío santo, ¿para dónde van nuestros chicos? La palabra de Dios nos está diciendo, y mire que este texto es del Nuevo Testamento, ¿no? Dice que debemos realmente disciplinar a nuestros hijos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? ¿Qué es lo que significa disciplinar? Disciplinar viene de la raíz discípulo. Y los discípulos fueron aquellos que fueron formados
o sea, que han sido formados. El discípulo es aquel que se le instruye, que se le corrige, que se le guía, que se le dice por este lado no, por este lado sí, se le sanciona si llega el caso a cometer errores, no se le mata con los golpes, no se le insulta con las palabras groseras, nada de esas cosas. O sea, yo quedé asombrada con tantas historias que uno a veces escuchaba cuando trabajaba con los chicos, y uno decía, Dios mío santo, ¿cómo a veces uno le exige a los hijos cosas buenas sabiendo que ha actuado tan mal? Y por ejemplo, me queda en mi corazón un chico, él era también un sicario, un asesino, y me dejó sorprendido porque en el momento en que ya pues yo venía trabajando con el chico y demás, entonces viene el momento de ese confrontamiento con su mamá para poder hacer esos procesos de perdón. Y cuando él habla, la mamá le dice que le perdona pues muchas situaciones, maltratos y demás. Pero quedé sorprendida fue cuando la mamá habló y le pide perdón al hijo y le dice, hijo, yo quiero que usted me perdone por la vez que casi lo maté. Y entonces yo dije, ¿cómo así? O sea, uno queda así como impactado, ¿cómo así? Como que casi lo mató. Le quita la vida. Sí, y resultó que, bueno, alguna vez el hijo se comporta bien mal en su casa, porque era tremendo, él lo reconocía, que él era muy tremendo en su casa. La mamá llegó viendo el problema que había armado, se pone a perseguirlo para castigarlo, pues él sabía que la mamá le daba bastante duro, unas golpizas muy tremendas, entonces él se pone a corretear por toda la casa, logra subirse al techo, el techo era de lata, pues en una condición económica bastante escasa, el techo de lata, él se sube, pues pequeño, no había problema, él se moviliza, la mamá sí bastante corpulenta, ya teniendo la obesidad, pues ella se ha caído, o sea, una lata de esas se cedió, ella se cae con la lata que era, nosotros le decimos de zinc, se corta una pierna, pero ella antes eso le generó muchísimo más ira. Ella dice, yo perdí totalmente el control de mí, yo logré alcanzar a mi hijo, a pesar del dolor, a pesar de la sangre, de todo, yo alcancé a mi hijo. Dice, yo tenía unos zapatos de tacón puntilla, en ese momento se utilizaba mucho, y yo decía, ¿cómo hacía esa mujer para estar corriendo? Porque pues yo la veía, era muy corpulenta, pero bueno, la ira lo que genera, eso es un demonio definitivamente. Ella alcanza a su hijo y pone el zapato, pues el pie con ese zapato puntilla en la parte del cuello. Dice la señora que si la mamá de ella no hubiera salido, o sea, la abuela del chico, no hubiera salido a defender a su nieto, la mamá termina quitándole la vida. Sí. Así es. Ella decía, casi le quito la vida a mi mamá, fue la que me quitó de allí, y yo le pido perdón a mi hijo. Cuando el hijo escucha todo eso, él la mira, o sea, como que se le aguan los ojos, ¿sí? Pues la mamá está llorando cuando ella cuenta toda la historia. Él la mira, se le aguan los ojos y le dice, no mamá, yo te perdono por esa situación. Fue un momento muy emotivo, o sea, fue bien interesante. Percibo que desde ese momento el chico sí cambió muchísimo su actitud, espero que haya dejado de asesinar, porque de alguna forma era la ira que él sentía. Pues él sentía que no valía nada para su mamá ni nada, pues pensar que su mamá lo iba a matar. En ese momento pues siento que el chico cambia su postura, su comportamiento fue diferente, él no quería estudiar, a partir de ese momento empezó a estudiar y demás. Mira que ya desde ese momento el chico empieza a recibir instrucción, empieza a recibir disciplina, se dejaba corregir.
Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, no los disciplinamos, o sea, no les enseñamos, no les decimos esto está bien, esto está mal, cuando no los sancionamos de manera correcta para que ellos se den cuenta que tus acciones negativas contra personas o haciendo daños, etcétera, traen unas consecuencias que no te van a agradar. Si yo no formo a mi hijo no tendrá límites y empezará a hacer las cosas que yo no quiero. Entonces, es el tiempo de que nosotros nos demos cuenta que ya la formación, lo que nos dicen los gobiernos, por una condición económica, porque es cuestión de poder económico, están diciéndole a los padres: ustedes no tienen por qué formar a sus hijos, déjenlos libres, pensar lo que ellos quieran, que se formen como quieran, que crean que son esto o no lo son, y que ellos decidan, y que si tú corriges a tu hijo, eso está incorrecto. No. El Señor está diciendo, debemos corregir a nuestros hijos, no acabarlos con palabras que los lastiman ni nada de esas cosas, no, sino realmente hacer cosas que los edifiquen a ellos. O sea, sí hay que corregir a nuestros hijos, sí hay que disciplinar a nuestros hijos, sí hay que enseñarles que son nuestros hijos, enseñarles qué es bueno y qué es malo. Cómo nacieron, cuál es su condición de ellos, para que ellos puedan conocer cuál es su camino y que ellos puedan saber decidir. Por eso lo que le dice la palabra: si tú instruyes al niño en su camino, en el camino bueno, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aún así, digamos que hay momentos difíciles, pero que tú has venido enseñando y tu hijo por un X y Z razón se desvía algo del camino, te aseguro que tarde que temprano volverá al camino correcto. Porque cuando a uno le enseñan los buenos principios, Dios queda allí trabajando en la mente y el corazón de la persona, y tarde que temprano esa voz sale a relucir y se empieza uno a comportar de manera diferente. Así es, mi amor. El comportamiento de los hijos cambia cuando uno cambia. Eso sí es real. Esa historia de Mónica pues es fuerte. Nosotros conocemos muchas historias muy, muy fuertes. Historias donde los padres pues hacían cosas impresionantes con los hijos. Pero alguien se preguntará: ¿y esos niños sí cambiarán? ¿Esos hijos ya están de por sí ya definitivamente ya no van a cambiar así han hecho lo que hayan hecho? Pues nosotros somos testimonio, damos testimonio de que sí cambian. Constantemente, porque trabajamos con todo este tipo de población, muchos jóvenes cambiaron su actitud, a pesar de que los papás no cambiaron, pero cambiaron su actitud. Por ejemplo, en nuestras instituciones, cuando este diciembre yo estuve trabajando en una institución apoyando toda la parte de pastoral y toda la parte espiritual con los jóvenes y educadores. Muchos de los educadores que estaban allí habían pasado por las instituciones cometiendo delitos graves y fuertes. O sea, los chicos sí tienen la capacidad de cambiar. Si no pensamos en que tuvieran la capacidad de cambiar, entonces creo que el evangelio no tendría sentido. O sea, no tendría que las personas no pueden cambiar. Claro que sí pueden cambiar. Inclusive yo pienso que aquí tan mentado en nuestra Colombia y que saca una cantidad de publicidad y propaganda de Pablo Escobar Gaviria, si él se hubiese arrepentido en el último momento, les aseguro que mi papá Dios con su misericordia infinita los hubiera perdonado. Pero realmente nosotros no somos jueces espirituales y jueces celestiales para poder determinar quién se salva o quién se condena. Eso solamente es potestad de nuestro Padre Dios, y a veces nosotros como humanos juzgamos tanto y nos creemos tanto que creemos que realmente no se salva o se condena a una persona, y eso no es así. La misericordia de Dios por eso es que es infinita, y nuestro Padre bien nos decía que el amor de Dios nosotros no logramos ni dimensionarlo siquiera, como es. Nuestro amor es tan limitado, que realmente no logramos dimensionarlo. Y entonces poner a prueba, como Él dice, pruébenme, dice mi papá Dios, pruébenme a mí, dice, sobre todo cuando habla de los diezmos, ¿no? Y allí las ofrendas. Pero dice, pruébenme, y no solamente es en eso, prueben en el amor, por ejemplo. Y te darás cuenta cómo mi papá Dios responde. ¿Quieres que tu hijo cambie?
te invito a que escuches otro audio. Muchos audios te estoy recomendando tal vez en este programa, y se llama El testimonio del padre del hijo pródigo. Ese lo encuentras en YouTube, El testimonio del padre del hijo pródigo. ¿Por qué el padre, el hijo cambia? ¿Por qué el hijo se transforma? ¿Por qué? ¿Cómo sería el hijo pródigo en nuestros tiempos? A ver, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo definirías en Afganistán, por ejemplo, el hijo pródigo del papá que está en Afganistán o en Siria? ¿O cómo sería el papá del hijo pródigo en nuestros países, Colombia, en Medellín, en Argentina, en México, Centroamérica? ¿Dónde? ¿Cómo sería el comportamiento del padre del hijo pródigo? ¿Cómo sería el hijo pródigo allí en la actualidad que estamos vivenciando en nuestros países? Entonces es el testimonio de los hijos, el testimonio de los padres, lo que cambia el comportamiento de los hijos. Bueno, muy bien, Moniquita. Entonces vamos a orar. Tú haces una oración por las mujeres y yo hago una oración por nosotros los hombres, y que cada vez más nos afiancemos en la presencia de nuestro Padre Dios. Padre eterno, eres grande, eres misericordioso, eres único. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú, como un papá que eres, también nos corriges a nosotros todo el tiempo. Como ese papá que sabe instruir, disciplinar, enseñar a sus hijos, Señor. Nosotros somos tus hijos, Señor, y te damos gracias por ello, porque al que se le ama, se le disciplina. Y tú nos amas demasiado, Padre, porque tú quieres realmente que seamos esos hijos hermosos. Gracias, papá. Gracias porque yo sé que tú nos has escogido a nosotras las mujeres como esa ayuda idónea, como esa edificadora. Hoy te pedimos perdón, Padre eterno, por haber olvidado nuestro rol. Te pedimos perdón, Padre eterno, porque sé que hay muchas cosas que distraen nuestra mente. De pronto los problemas con nuestro esposo, los problemas en el trabajo también, porque por las situaciones que hemos vivido nos tocó trabajar y nos hemos dejado de nuestros hijos, Señor. Tú sabes que nos sentimos mal, tú sabes que sentimos culpa por dejar a nuestros hijos solos. Pero tenemos que conseguir, Padre Santo, muchas veces para nuestro sostenimiento y el de la familia, porque no tenemos ni contamos con esa persona que nos ayude. Te pedimos perdón, Padre Santo, por no haber hecho las cosas correctamente, por no haber escogido la persona correcta para organizar un hogar, por no haber esperado el tiempo propicio para quedar en embarazo. Perdónanos, Padre Santo, porque no fuimos sabias, Señor. Y precisamente por esa falta de sabiduría, hemos reaccionado de maneras incorrectas frente a nuestros hijos, no enseñándoles lo que tú deseabas que enseñáramos, no enseñándoles tus mandatos, porque estábamos tan ocupadas, tan, decimos aquí en Colombia, embolatadas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no cumplir verdaderamente el rol de madres y ahora ver las consecuencias en nuestros hijos que nos duelen, Padre, y tú lo sabes, Señor. Enséñame, Padre Santo, primero a mirar qué fue lo que pasó en mi vida, en mi infancia, con mis padres, en mi adolescencia, para que yo ahora no tenga la autoridad que necesito tener para con mis hijos. Te pido, Padre Santo, me ayudes a sanar todo ese pasado. Te pido, Padre Santo, que tú me ayudes y me puedas levantar como esa autoridad para mis hijos, porque deseo para mis hijos una vida diferente. Porque deseo para mis hijos un camino bien, un camino correcto, un camino donde tu luz les alumbre. Ayúdame, Padre Santo, porque sé que no he podido y sé que mi familia cada día más se desbarata, se hunde, se desordena por causa de mi falta de sabiduría. Señor, lléname tú. Lléname, guíame tú. Yo te lo pido, Padre eterno.
en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo como hombre, Papá Dios del cielo, quiero presentarte también a cada uno de los hombres que hemos cometido tantas fallas en nuestros hogares, por esa irresponsabilidad que llevamos tal vez a nuestra esposa, a nuestros hijos por unos placeres desmedidos, por el estar buscando simplemente la satisfacción de nuestra carne y no estar pendientes dentro de los valores espirituales, porque preferíamos simplemente el goce más que el estar buscando el bienestar de nuestros hijos, tanto en lo espiritual como en lo económico. O tal vez nos dedicamos simplemente a trabajar y trabajar y trabajar por un placer humano, por tratar de tener comodidades, pero nos olvidamos de la fundamental, que es el amor de ti. Por eso pido perdón en este momento, me siento arrepentido de la cantidad de cosas que cometí, de dejarme llevar por tanto lujo, por tanta cosa y no saber amar. No saber amar a mi cónyuge, no saber amar a mis hijos, simplemente por el deseo de imponer mi criterio, imponer mi voluntad, imponer mi machismo y no ser ese verdadero testimonio tuyo del amor, porque solamente a través de ti es donde uno encuentra esa verdadera paz, ese verdadero testimonio, esa verdadera sabiduría para poder llevar la casa. Levántame como el sacerdote, como el San José, levántame como ese sacerdote de mi casa, que yo dé testimonio con mi amor, que yo dé testimonio con mi comportamiento, con mi sabiduría, que yo dé testimonio con mi silencio de igual manera, no imponiendo desde el autoritarismo, sino desde la autoridad que viene de ti. Por eso me entrego en este momento a ti, Papá Dios del cielo, reconociéndote como mi Padre y yo reconociéndome como tu Hijo, un hijo pecador, un hijo que se ha apartado de tu camino, de tu senda, y me quiero entregar plenamente a ti, abandonándome en tu presencia, Papá Dios del cielo. Llévame a reconocer mi pecado. Ponme, Señor, Papá, colócame esa convicción de pecado, que yo vea qué es lo que hay en mi interior, cuáles son las heridas que cargo, qué es la situación que tengo con mis propios padres para perdonarlos, para reconciliarme con ellos, para soltarlos y yo me sepa comportar como realmente soy yo, no como son mis papás, no cargando con ellos, sino soltándolos plenamente ante tu presencia, perdonándolos, no juzgándolos, pidiendo perdón de igual manera y sabiendo que yo tal vez he cometido tal vez fallas grandes y tengo que perdonarme a mí mismo. Aquí estoy ante ti, papá, reconociendo tu grandeza, reconociéndote que no hago parte de este mundo y de antemano empezando a levantarme como ese verdadero sacerdote de la casa que soy. Gracias por el diálogo que nos diste en este momento. Gracias por hacerme ver, porque hoy estás moviendo mi corazón. Hoy estás moviendo mi corazón para darme cuenta que sí he cometido fallas y no es echarle culpa también a mi esposa ni a mis hijos, sino a mi propio comportamiento, a mi pasado. No es echarle culpa a mis padres porque ellos también tuvieron unas vidas muy duras y muy fuertes, sino empezar a reconocer que no he tenido mi vida en ti, que no he tenido mi corazón en ti, que no he puesto mi interés en buscarte. Y si he sido un buscador de la verdad, he sido a medias, como dice Santiago, un hombre tibio, como dice Apocalipsis, que donde tú nos vomitas, sino eso, o tal vez ese hombre de doble ánimo, que un día digo sí y al otro día digo no, pero quiero comprometerme contigo, con la presencia del Espíritu Santo, para que Él me ayude a crecer como ese verdadero sacerdote que soy. Gracias por este momento que me das, y lo que hemos hecho, Papá Dios del cielo, lo hemos hecho en tu nombre, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.